La guerra no cambia nunca, solo adopta nuevos rostros, pero su esencia se mantiene. En 1914, el mundo no solo se rompió en los mapas, sino también en los corazones de los jóvenes que llegaron buscando aventura y gloria, pero solo encontraron barro, pólvora y muerte. Desde que nuestros ancestros tienen uso de razón, se ha derramado sangre en nombre de Dios, la justicia, el poder o por la más insondable locura. Y eso no ha cambiado durante siglos, pues como se mencionó antes, no cambia de esencia, sino de forma. La guerra cambió, ya no era lo mismo. Se desarrollaron herramientas y máquinas más efectivas para aniquilar. Con esto, las doctrinas cambiaron. Lo que antes se consideraba una ventaja en el campo de batalla, ahora era solo cosa del pasado. La Gran Guerra marcó un precedente y estableció las bases para lo que hoy se conoce como la guerra moderna. Las doctrinas de ese tiempo estaban basadas en ideas pasadas del siglo XIX, pues se basaban en las guerras napoleónicas de Crimea y la unificación de Italia y Alemania, subestimando el poder de las armas más modernas. En los años antes del ruido que causaría la Gran Guerra, el mundo tenía silencio, el viento silbaba en los campos y los relojes marcaban futuros posibles. Luego vino la guerra, y con ella las máquinas gritaban muerte. La ametralladora no solo desgarraba carne, sino también la idea misma del mañana del pobre diablo que intentara atravesar las zonas defendidas por estas. Y la artillería no solo devastaba los paisajes, sino que reescribía la geografía misma de la pobre alma que la presenciara. Bajo cada estruendo, se desmoronaban no solo muros, sino certezas, y en las trincheras, el metal y el fuego hablaban más que los hombres. El silencio era lo único que quedaba tras una oración, dando a entender que el miedo no era cobardía, sino lucidez. Los generales estaban cegados por conflictos pasados con doctrinas que eran obsoletas. Tomemos de ejemplo la batalla de Somme. Para ese entonces los ejércitos daban prioridad a la movilidad y los enfrentamientos abiertos. Estaban hipnotizados con la idea de las ofensivas rápidas y el armamento limitado. Pero esa mañana de 1916, después de que sonara un silbato y tras una semana de bombardeos masivos, 2 millones de soldados repartidos entre Inglaterra y Francia marcharon con el objetivo de romper el estancamiento del frente occidental, pero todo se torció. Allí se demostró la superioridad de las nuevas doctrinas generadas por la creación de dos ya mencionadas herramientas, las ametralladoras, las guardianas de las trincheras, y la artillería, el preludio del infierno. Estas dos fueron las causantes de la carnicería que ese día se vivió, pues se dice que con la ametralladora, el 1 de julio de 1916, se aniquiló en un solo día a más de 57.000 soldados británicos, y aunque la artillería no tuvo mucho protagonismo en este caso, eso no se puede decir de la batalla de Verdún, considerada por muchos historiadores como la epítome del uso de la artillería. En esta batalla no solo se buscaba destruir fortificaciones, sino también romper la moral del enemigo. Las defensas francesas fueron bombardeadas día tras noche. Se dice que en esta operación se utilizaron más de 40 millones de proyectiles. Ahora imagina, son las 7 de la mañana. Eres un soldado francés. Allí ya vas mal. Escuchas un potente silbido. De la nada se oye una explosión
y después otra y otra más. Los soldados franceses ya no estaban solo apostados en esas trincheras, sino más bien estaban intentando sobrevivir, donde después de 4 días los alemanes capturaron sin resistencias Port-Douaumont. Entonces fue justo en ese momento cuando los franceses entendieron el dicho «larga vida a la artillería», para después contraatacar con la misma estrategia. Finalmente, después de 299 días de batalla de desgaste, los franceses lograron hacer una contraofensiva recuperando los territorios perdidos. Pero, ¿a qué costo? Se estima que más de 1 millón de soldados murieron entre ambos bandos, donde el 70% fueron causadas por la artillería. Estas dos batallas marcaron un antes y un después en cuanto a doctrinas. Se dejaron de lado los ataques frontales llenos de movilidad para pasar a ser más de desgaste metódico. Ya no se buscaba la rapidez, sino la debilidad para penetrar y desorganizar al enemigo. El suelo tiembla. Es un temblor sordo, constante, que no viene del cielo ni de la tierra. Es el motor rugiente de un tanque. Es una voluntad de acero que se aproxima, imparable, implacable, y ante simples hombres, invencible. Esas bestias que no respiran han comenzado a moverse. No tienen pulso, pero hacen latir de miedo el corazón de quienes los presencian. Avanzan con paso firme, como si el mundo les perteneciera por derecho mecánico. El barro no los detiene. Las balas rebotan como lluvia inútil. Los soldados, horrorizados, miran al horizonte y encuentran siluetas cuadradas, gigantescas, como fortalezas móviles. Lo que antes era combate entre hombres, ahora es supervivencia ante las máquinas del más frío acero que escupen fuego. Dispararles es como blasfemar contra un dios. No cambia nada. Lo que antes realizaba la caballería se volvió obsoleto ante las imponentes ametralladoras. Si la caballería evocaba romanticismo, honor y cercanía con el enemigo, todo eso se acabó en la batalla de Cambrai. La caballería lo intentó por todos los medios posibles durante 3 largos días, y aunque logró avances iniciales, como silenciar baterías y capturar ingenieros, pronto fue frenada por los nidos de ametralladoras. Allí, la caballería, símbolo de nobleza y proximidad, cedió el campo al monstruo de acero. En el primer día se lograron avances de hasta 8 kilómetros, cruzando trincheras y alambre de púas, tomando los pueblos de Ribecourt y Marcoing. Luego se intentó tomar Bourlon-Wood, pero los ingleses sufrieron bajas y la ofensiva perdió impulso. Los alemanes reforzaron sus líneas y para el 30 de noviembre de 1917 empezó el contraataque alemán con nuevas tácticas de infiltración y apoyo aéreo. Los británicos fueron tomados por sorpresa y perdieron gran parte del terreno conquistado, hasta que finalmente, el 7 de diciembre de ese mismo año, se dio por concluida oficialmente la batalla, con los ingleses controlando apenas una pequeña porción de la línea Hindenburg. Esta batalla es conocida por los historiadores como la primera gran ofensiva de tanques en la historia militar, donde el ejército, de manera coordinada con la infantería y la artillería, desplegó más de 400 tanques Mark IV. Al final, se perdieron, ya fuera por acción enemiga, fallos mecánicos o abandono, 179 tanques, además de unas 90.000 bajas aproximadas entre ambos bandos. Aunque esta batalla podría considerarse un empate técnico, eso no es lo importante, sino el cambio de paradigma que introdujo. Las batallas de trincheras podían desafiarse y abrió el camino hacia la nueva guerra de movimiento. Antes, mirar al cielo era buscar estrellas. Ahora,
durante una guerra es buscar el sonido de la muerte. Los hombres en las trincheras aprendieron a escuchar el cielo. Este ya no era azul ni pacífico, se volvió gris, cruzado por líneas de alas que no pertenecen a ningún tipo de ave, sino a máquinas que aprendieron a volar con promesas de muerte. El zumbido se convirtió en presagio. Cuando se oye, no hay tiempo, solo tierra que tiembla, rostros que se esconden y corazones que palpitan de pavor. El avión enemigo no solo observa, decide. Antes de la Gran Guerra, las batallas aéreas eran prácticamente inexistentes. Los aviones eran frágiles y lentos, usados meramente para exhibiciones o exploraciones limitadas. Pero el 6 de septiembre de 1914, todo cambió. Los aviones dejaron de ser vistos como un complemento más y pasaron a ser una herramienta de combate táctico. Se emplearon para el reconocimiento avanzado, con cámaras para mapear posiciones enemigas para luego formar estrategias. También se utilizaron para el combate, naciendo así las tácticas de dogfight y con ellas los haces del aire, como el Barón Rojo. Y para los bombardeos tácticos, que aunque limitados por la tecnología, fueron claves tanto psicológicamente, por el miedo tras el bombardeo de ciudades como Londres, París, Friburgo, entre otras, como estratégicamente, con la destrucción de fábricas militares, puentes y líneas de suministro. La Gran Guerra no solo transformó las fronteras y los mapas, sino también la naturaleza misma del conflicto. La tierra, el cielo y hasta el silencio se volvieron armas y testigos de una violencia industrializada que cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Las doctrinas del pasado, llenas de romanticismo y tradición, fueron sepultadas bajo el barro de las trincheras y el rugido de las máquinas, de las ametralladoras a la artillería, de los tanques a los aviones. Cada innovación no solo redefinió el campo de batalla, sino también la experiencia humana de la guerra, más fría, más distante, más letal. La Primera Guerra Mundial enseñó al costo de millones de vidas que la esencia de la guerra sigue siendo la misma: muerte, miedo y destrucción, pero cambiando de forma, cada vez más implacable, más brutal, más deshumanizante. Now I am become death, the destroyer of worlds. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.